sensibles a los cambios, ¿no? Es decir, es importante que no veamos siempre lo mismo. Nosotros necesitamos medir en contextos político-institucionales muy concretos, y en consecuencia los indicadores tienen que ser capaces de ser lo suficientemente flexibles para poder medir cuestiones concretas. La crisis económica, cuando nuestros países han enfrentado crisis económica en los últimos años, implica lo que los indicadores probablemente tienen que cambiar, porque las prioridades tienen que cambiar. ¿Y por qué se ha dado eso? Porque el Estado, por ejemplo, ha entrado en una etapa o de recesión, o el Estado ha disminuido, por ejemplo, el gasto público, y en consecuencia es importante que en ese caso yo genere indicadores muy concretos que permitan saber si esa reducción en el gasto público, bajo el argumento de la crisis económica, afecta o no niveles esenciales, por ejemplo, de educación o salud. En consecuencia, los indicadores tienen que ser lo suficientemente flexibles, y esto creo que refuerza la idea de que sean básicos. Si son muy sofisticados, es probable que no sean todos los sensibles al cambio que se requiere. Voy a terminar. Vamos a adelantar. Finalmente, factibles. Acceso a la información. Si vamos a generar indicadores de derechos sociales, hay una expresión en el campo que se ocupa en Chile que no se le pueden pedir peras al olmo. Yo no puedo pedir una información, probablemente un país que tiene un sistema de estadísticas nacional muy sofisticado, ¿no? Con medición censal absolutamente precisa, desagregada, ¿no? Con una base de estadística nacional muy precisa, yo puedo pedir información muy concreta. Hay países que carecen fuertemente de una capacidad institucional para generar información concreta y precisa. La información tiene que ser factible en el sentido de que, o uno, se encuentra a disposición del Estado, o dos, sea razonable solicitársela. Y parte de lo que se hace, por ejemplo, en litigio estratégico en materia de derechos humanos, es que se genere información en materia de interés público muy básica que el Estado debiese tener y no tiene. Y que es razonable que un tribunal ordene a ese Estado que genere esa información. Un pequeño ejemplo. Nosotros medíamos, por ejemplo, en Chile, el estado de las condiciones carcelarias. En un contexto de un informe que medía la calidad del sistema carcelario en Chile, le preguntamos al Estado que nos dijera cuántas personas morían al año dentro de una cárcel, el nivel de tortura, por ejemplo, cuántos sumarios administrativos existían sobre eso, cuáles eran las causas de esos sumarios administrativos. La autoridad nos dijo, no tengo esa información. Y si la genero, me cuesta $75.000 generarla. Planteamos ese caso, precisamente como decir yo, el Estado, esta información, es impresentable que el Estado no la tenga, ¿no? Es una información básica que debiera tener el Estado. Ese es el tipo de información que quiero señalar como factible. Si el Estado no tiene, que sea factible para nosotros producirla también, ¿no? Eso significa que probablemente no podemos generar cualquier tipo de información. Desagregable, algo mencioné sobre esto, es fundamental la desagregación de la información. Y esto es una cuestión que se ha discutido mucho desde las críticas al estado de bienestar y de alguna manera los problemas que generan políticas universales que no toman en cuenta la particularidad de ciertos grupos vulnerables o víctimas concretas. Saber, por ejemplo, el estado, la cuestión de la salud de la población implica, por ejemplo, hacer una desagregación muy precisa respecto, por ejemplo, de mujeres y hombres, población indígena o no indígena, personas con alguna enfermedad permanente, por ejemplo, alguna discapacidad de personas que no la tienen, y región, quintil, económico, etc. Los indicadores deben ser capaces de desagregar la información. Comparables, ¿no? Es decir, que podamos luego hacer comparaciones año a año, región respecto a otra región. Lo que tenemos que saber, homologando la información, es si estamos mejor, iguales o peor. Y eso implica entonces que el indicador, aunque simple, debe ser capaz de permitirnos hacer comparaciones. ¿Cómo se generan esas comparaciones normalmente? A través de la generación de lo que se llaman marcos de referencia o benchmarks. Si es que el Estado de Colombia, cuando presentó su informe, por ejemplo, el Comité de Eliminación de todas las formas de discriminación racial, un trabajo que se trabajó acá en la universidad fuertemente hace algún tiempo, se generaron ciertos benchmarks. Sabemos, ¿no? Tenemos una información ya vigente para el Estado de Colombia al año 2008. Bueno, esa es una base de referencia para el próximo informe. Eso es lo que me permite a mí hacer comparaciones, tener alguna base de referencia. Si no la tengo, entonces voy a estar midiendo, ¿no es cierto?, sin saber si avanzó o no. Voy a tener una cifra que no me va a decir nada. Las bases de referencia son importantes y esas bases de referencia pueden ser de tipo de una cifra, por ejemplo, pero también normativas. ¿Qué quiero decir con esto? Si en Estado, por ejemplo, voy a decir vida,
Si el Estado de Colombia ratifica la Convención, como la tiene, ratificó la Convención Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, sobre Derechos Humanos, perdón, la Convención Americana, tiene algunos benchmarks normativos. Por ejemplo, no puede establecer la pena de muerte. Ahí está el benchmark, ¿no? Tiene que tener derecho a un juicio justo, razonable. Ahí está el benchmark. El tribunal debe ser imparcial e independiente. Hay ciertas bases de referencia que son normativas junto con las otras que son, si ustedes quieren, cuantificables en una cifra. Y eso es imparable que esté presente. Y la otra cuestión es la no duplicidad. Es decir, si es que queremos generar indicadores de derechos sociales, lo que tenemos que evitar es hacer trabajar a todo el mundo, es decir, el movimiento de derechos humanos, al Estado, a los jueces, a quien sea, dos veces la misma cuestión. Ese, por ejemplo, es el principio que ha inspirado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe, en su lineamiento sobre indicadores el año 2008, para decir, cuando los Estados informen sobre el avance progresivo en el cumplimiento del Protocolo de San Salvador sobre derechos económicos, sociales y culturales, bueno, pues no haga el mismo trabajo que usted va a tener que hacer para informar ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, sino que yo voy a hacer el trabajo dos veces, ¿no? Y precisamente el esfuerzo de la Comisión Interamericana y del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha sido generar indicadores que permitan medir cuestiones que no están midiendo normalmente los demás informes de supervisión, ¿no? Y que se estructuren en base a estos indicadores de proceso, resultado y estructural. Muchas gracias.